Fíjense que ya hace más de 60 años la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 ya decía, como no puede ser de otra manera, que los padres tienen el derecho preferente a escoger el tipo de educación que desean para nuestros hijos. Hombre, claro, yo quiero para mis hijos la educación que me parece mejor y por eso tengo que intentar ir al centro que me parece que se ajuste más a mis convicciones. No me pueden imponer un centro que a lo mejor es contrario a lo que yo enseño en casa. Esta declaración ha inspirado todo tipo de normas, pero queda pendiente la efectividad real de este derecho. Es urgente trasladar a la sociedad que son los padres los principales y primeros responsables de sus hijos y por tanto los únicos con derecho a tomar decisiones sobre su educación. Las cosas que deleguemos con el profesorado, las cuestiones técnicas, pero la que tiene que educar es la familia. El derecho y la obligación es de la familia. En la educación española es obvio que hay que cambiar muchas cosas, pero evidentemente no es el problema escuela concertada o escuela pública. Los poderes públicos además tienen la obligación de garantizar esta libertad de elección, distribuyendo por igual los fondos públicos que salen de nuestros impuestos y que están destinados a sufragar el gasto educativo, con independencia del centro al que van nuestros hijos. Aquí se está cometiendo una auténtica amoralidad todos los años. Es decir, no se puede otorgar más dinero a la escuela pública porque sí. O sea, el dinero no va a los centros, aunque lo reciben los centros. El dinero lo recibimos los padres, que somos los que pagamos impuestos y por tanto tenemos derecho a que se nos devuelva ese dinero en forma de esa prestación educativa. Y a veces este concepto no se entiende bien y se cree que el concierto es con los centros. No es que el dinero no lo reciben los centros por los centros, lo reciben por los padres. Y en este sentido debería garantizarse, que nunca lo hemos conseguido, que hubiera igualdad de trato, mismos derechos, mismas obligaciones. El coste es igual para todos, por lo que debe destinarse el mismo dinero para las necesidades, de que los padres no tengan que abstenerse de elegir porque no pueden pagar. Es importante, esto es algo que se ha hecho mucho, es importante suprimir la famosa zonificación, la que te impide salir de una zona, que son inventos que plantea la administración para coartar la libertad de elección del centro. Sí. Un gran número de familias, y además en crecimiento, optan por educar a sus hijos en centros concertados. Sin embargo, hay quien quiere relegar estos centros a un valor residual. A mí, algún alto dirigente socialista me llegó a decir: mire usted, solo queremos tiempo para que esta enseñanza quede reducida al 10%. Tiempo suficiente para hacer más escuelas. Queremos que sea la escuela pública del Estado. Entonces, aquí, como ven, no importa lo que esté pensando la familia ni lo que pensemos nosotros, sino que hay un grupo de políticos que tienen interés en adoctrinar y en crear esa escuela única propia de regímenes dictatoriales. En un sistema democrático como el nuestro, los propios que da pluralidad de centros para poder escoger. Hay que establecer un marco legal adecuado que garantice que estos centros puedan sobrevivir. Es tanto como asegurar la libertad de enseñanza. Si no tenemos pluralidad de centros, no podemos elegir. Nos hemos cargado un derecho importantísimo, el derecho a elegir qué educación queremos para nuestros hijos. Además, yo tengo dos hijos, que uno de ellos ya está en la universidad y la otra está en colegio. Por experiencia puedo decir que los centros concertados, por lo menos el que yo conozco, se comprometen en la formación integral del alumno. Antes lo he dicho, hablamos de educación y yo creo que hay que distinguir entre lo que se enseña, lo que se instruye y la educación de verdad. Nos estamos olvidando a veces de que hay que educar primero en hacer buenas personas y sobre eso edificar los conocimientos, sea de fontanería, de abogacía, de lo que sea. Estos centros se preocupan de esa enseñanza integral, de ese crecer como personas, de eso que va a servir toda la vida, o sea, lo que compone el ser humano, ¿no? Por esto creo que hemos de reclamar igualdad de trato para todas las familias, independientemente de que vayan a un centro concertado o a un centro público. Superar el falso antagonismo, que no es cierto, de escuela pública a escuela concertada. Son redes complementarias, igualmente válidas ambas. Y así lo ha dicho hace poco el Tribunal Supremo, en el 25 de mayo, creo que fue del año pasado, en la que se decía que no era
la escuela concertada subsidiaria de la pública, que eran iguales, que tenían iguales derechos. Hay que apostar porque haya pluralidad de centros. Si no hay pluralidad, no hay libertad. Si no hay libertad, no puede haber calidad educativa. Siempre digo que, al ser centros sostenidos por fondos públicos, tienen la misma obligación que los públicos de rendir cuentas y ser transparentes. Y esto a veces, yo se lo digo a los centros, hay que ser transparentes y decir, no llegamos a final de mes, tienen ustedes que ayudarnos. Y a veces los directores de los centros tienen esa especie de vergüenza, digo, no, es que hay que ser transparentes, es dinero público, ¿no? Dinero público que además creo que es un primer derecho a la educación y sanidad que no deberíamos cuestionarnos y que, repito, llevamos 30 años sin avanzar. Avanzamos y retrocedemos. O sea, como no lleguemos a un pacto educativo que solucione este problema, será un pacto de maquillaje, pero no será un pacto de verdad. El problema es superar este antagonismo. Y claro, las administraciones públicas tienen que planificar, pero tienen que tener en cuenta la demanda social. Si un centro tiene una demanda, lo que no puedes es recortar aulas, amplía aulas, por algo lo dicen los padres. O sea, no cercenemos lo que es la demanda social, la iniciativa social. Y hay que eliminar todo tipo de discriminación para las familias de los centros concertados en el acceso a las ayudas y los servicios escolares, pero sobre todo en la igualdad de condiciones para todas las etapas educativas. Pues nada más, muchas gracias. Pues muchísimas gracias, don Luis, por su intervención. Quizá haya excedido ligeramente los 5 minutos que habíamos hablado, pero se nos ha hecho corto por su interés. Doña Vicenta dispone de su tiempo también con flexibilidad y sin más límite que su buen criterio. Adelante, cuando quiera. Muy bien, pues muchas gracias al Ateneo y a la Universidad Católica porque nos permiten poner voz a miles y miles de niños que llenan nuestras aulas. Y eso es ya una garantía de éxito, porque tantas familias no estarán equivocadas, ¿no?, de elegir un colegio concertado. Uy, cuánto me suena. Entonces, si miles de familias eligen colegios concertados, es porque no lo haremos tan mal, ¿verdad? Y miles de niños que salen cada año de nuestras aulas para hacer bachilleratos o ciclos formativos o continuar en la universidad, pues luego resulta que son brillantes doctores o académicos ilustres y resulta que luego funcionan muy bien en la sociedad como estupendas personas. Bueno, pues existe la concertada por todos esos fundamentos que don Luis nos ha enumerado, pero existimos además porque somos imprescindibles. Si la concertada no existiera, esta sociedad sería más pobre. Sería evidentemente más pobre en valores, en principios, en personas que han entendido y vivido desde su infancia lo que es la solidaridad, lo que es la ayuda a los demás. Y me dirán ustedes, bueno, pero eso también se hace en la pública. Sí, en la pública lo hace el profesor majo, comprometido y entusiasta, que le sale de dentro. Pero como no le paguen esas horas o no se lo apunten los sesenios, pues a lo mejor, o si ese profesor está este año en esta escuela y al año que viene está en otra, pues a lo mejor llega un momento en que está cansado de dar tumbos por la vida y va tirando para reproducir un sistema anodino y aburrido. Bueno, pues ahí estamos, tratando de que esta sociedad sea mejor. Ese es nuestro único interés. Y fíjense ustedes, vamos a ir viendo cosas claras. Por ejemplo, hace un año y pico, Escuelas Católicas a nivel nacional encargó un estudio a la Universidad de Comillas para ver qué tipo de población, de familias, elegía nuestros centros y por qué. Y empezó a estudiarlo, hicieron una muestra bastante amplia en toda España, es un informe muy bueno, muy consolidado sociológicamente. Curiosidades de la vida. Resulta que los colegios concertados, yo hablaré, luego don Víctor imagino que hablará de los concertados que no son explícitamente católicos y religiosos, ¿no? Pero de escuelas católicas, pues resulta que la mayoría de familias que eligen nuestros centros son familias entre 40 y 49 años, los padres. ¿Qué quiere decir esto? Pues toque de aviso. Resulta que los jóvenes, las mamás y papás jóvenes, ya no tan jóvenes, aquí hay unos cuantos amigos míos que acaban de ser abuelos y que sus hijos ya no son tan jóvenes, pero esos jóvenes que se casan tarde, que tienen hijos más tarde aún y que luego los llevan al colegio, que ya rondan la treintena de años, pues resulta que suelen elegir más la enseñanza privada o la pública. Algo estamos haciendo, ¿no?, para que los que elijan la concertada católica sean más mayores. Es que cuanta más madurez, más capacidad de decisión. Es que los jóvenes se dejan llevar por el laicismo o el secularismo imperante y no quieren que lo religioso entre en sus casas. Bueno, cuestionamiento que nos tendremos que hacer.
Después dicen, bueno, pues, pero es que claro, ustedes llenan sus colegios de gente de derechas y que vota al PP. Pues mentira. El estudio dijo que un 41,1% de los encuestados, y ya digo que la muestra era bastante amplia en España, se declaraba de izquierdas. ¿Cuántos socialistas hemos educado en nuestras aulas, verdad? Incluso comunistas y republicanos. Por lo tanto, ese mito de que todos los que vienen a nuestros colegios son de derechas, pues los datos demuestran que no. Inmigrantes. ¿No reciben ustedes inmigrantes? Pues sí, señor, recibimos inmigrantes. Quizás eso es uno de los problemas, que ahora cuando los inmigrantes, muchos de ellos, por desgracia, han tenido que volver a sus países, han vaciado bastante de nuestras aulas. Claro que recibimos inmigrantes. El 6,7% de nuestros alumnos es inmigrante. Dicen, qué pocos, ¿no? Hombre, es que a nivel nacional somos el 25,5% la concertada. Claro, si nada más que somos 25% no podemos tener 200.000 inmigrantes, evidentemente. Tendremos que tener en proporción a las aulas que tenemos y a los puestos escolares que ofrecemos. En la pública están muy poquito por encima, un 7,1 de inmigrantes. Por lo tanto, niños inmigrantes, paséense ustedes según por qué colegios, y digo esto porque, claro, a lo mejor si van ustedes al Colegio El Pilar o a Loreto, pues a lo mejor hay pocos inmigrantes, pero claro, es que la zona se presta poco. Pero si van ustedes a otras zonas, y aquí tengo compañeros directores que estamos en otras zonas, a lo mejor pues, se encuentran ustedes con chiquitos pakistaníes, bolivianos, uruguayos, y ahora empiezan a venir de Venezuela. Vienen huyendo del paraíso terrenal. ¿Y todos los niños y niñas que están en nuestros colegios son de papá y mamá? Pues la mayoría no, ¿eh? Así que fuera ese mito de que a la concertada solo vienen niños de papá y mamá, porque vienen a veces de dos mamás, de papá musulmán y mamá cristiana, lo dicen las cifras, 9,4% de parejas mixtas en nuestros colegios. Por lo tanto, acogemos esa diversidad social, religiosa, cultural y también monoparental. También tenemos familias monoparentales en nuestros colegios, que no somos ya esas familias estructuradas, organizadas como Dios manda. Ya Dios debe mandar otras cosas, pero estas no. Cuando dicen también otro mito, ¿no? Dicen, bueno, es que eso de la libertad de enseñanza está muy bien para que los abogados lo defiendan y luego hagan recursos porque la Consellería no respeta. Bueno, pues resulta que en España el 99,7% de españoles y ciudadanos dicen que hay que tener libertad de enseñanza, libertad de elección de centro. Por lo tanto, los señores que nos gobiernan van en contra de la voluntad general del pueblo, que dice que quiere elegir, y que quiere elegir independientemente de dónde esté el colegio concertado. Qué manía de hacer barrios y del barrio. Ay, esto de las oficinas de barrio o de las comunas estas organizadas que nos han planteado, que no, que el padre lleva al niño donde quiere, independientemente de que sea en este barrio o al otro barrio, pero se empeñan en los barrios como aquellas comunas antiguas. También decimos, bueno, pero que quiten la religión. Luego cuando hablemos del pacto diremos si el pacto a cualquier precio. Que quiten la religión, que nadie la quiere. Pues tampoco es verdad, porque en la escuela hay un 67,6%, que pesada estoy con las cifras, pero es para corroborar lo que digo, que no son inventos así venida arriba de defensor de la concertada. Hay un 67% de familias que eligen religión en la escuela. ¿Por qué se empeñan en quitar la religión de la escuela si hay familias que la quieren, la desean y lo eligen para sus hijos? En la pública y la concertada. Bueno, muchos padres piensan que es bueno elegir un colegio concertado. ¿Por qué? Bueno, pues porque hay un buen clima social en el colegio, porque se forma mejor a los alumnos en valores, en esos valores y principios intangibles, ¿no? En la libertad, en la responsabilidad, en la solidaridad, porque hay una atención personalizada a cada alumno, porque cada alumno importa, es algo más que una cifra y un nombre en una hoja de papel. Cada alumno es hijo, es alumno, es persona. ¿Cuántos profesores de nuestros centros se quedan más allá de las 5 en punto porque la mamá de este niño no ha venido a recogerle? ¿Cuántos profesores buscan quedarse un ratito más para atender a la mamá de este alumno que viene de fregar escaleras y viene para hablar con el tutor de su hijo? ¿Puede usted esperar hasta las 6:30? Y allí está el profesor esperando hasta las 6:30 porque le interesa hablar. Ah, que no todas las familias son ricas. No, no señora. Resulta que las familias que vienen a nuestros colegios pertenecen a una clase media que gana menos de 3.000 euros al mes. Luego, no llenan nuestras aulas familias ricas. Tenemos también pobres, y muchos. Y tenemos familias que ganan poquito dinero, pero que prefieren invertir en educación porque saben que esa es la mejor herencia que puedan dejar a sus hijos. Y familias que están en paro, familias que vienen buscando al colegio concertado lo que ellos no pueden darle, como educación, un buen acompañamiento y una mirada de largo alcance.
para que sus hijos tengan el futuro que ellos no pudieron tener. Muchísimas gracias. Don Víctor Villagrasa, cuando guste. Muy bien. Muchas gracias. Buenas tardes. Bueno, en primer lugar, yo estoy aquí representando a la Federación de Centros de Enseñanza. El presidente, José Manuel Boquet, por un tema personal y familiar, no puede estar aquí, estaría encantado de estar aquí. A todas las mesas redondas, los debates, si él puede, siempre está. Y agradecer al Ateneo y a la Universidad Católica, por supuesto, la invitación. Hablar después de un doctor en pedagogía como Roberto, de lo mejorcito que hay en la Comunidad Valenciana, después de Luis, tantos años presidente de CONCAPA y con su experiencia, y después de Vicente es dificilísimo. Vamos a ver. En primer lugar, a mí no me gusta hablar de la enseñanza concertada. Hay que hablar de la enseñanza privada concertada. No se olviden. Es enseñanza privada, concertada. ¿Concertada por qué? Pues porque en un momento determinado, un partido que asumió un gobierno había prometido que la enseñanza sería gratuita para toda España. Y eso aquí en la sala hay personas que lo conocen tanto o mejor que yo. Esta situación que pasó hace ya más de 30 años. ¿Qué se diseñó? Un modelo único en Europa. Un modelo único en Europa, que es el concierto educativo. Por lo cual, a los titulares de los centros, tanto religiosos como seglares, o sea, analicemos un poco lo que ha sido la evolución de nuestra sociedad en los últimos 50 años. No solamente los 31 años que hay concierto educativo, los últimos 50 años. Había una subvención. O sea, antes del PSOE existía una subvención que llegaba a todos los colegios religiosos y privados. Muchísimas familias, o sea, hay mucha empresa familiar en el sector educativo, aparte de las religiosas, con dedicación plena, con su proyecto educativo, con su transmisión de valores a la sociedad, a su entorno, pues pusieron todo encima de la mesa y pusieron todo, sobre todo en las zonas de barrios difíciles, en zonas que a lo mejor no llegaba la enseñanza religiosa. Muchísimas familias en muchísimos pueblos y ciudades de este país se volcaron con el proyecto educativo. A partir de ahí, el partido que gobernó a partir del año 82 diseñó este modelo. Modelo precioso. ¿Dónde? Los centros damos las instalaciones. No podemos cobrar ni amortizaciones, ni alquiler, ni nada. Nos pagan una cantidad pírrica para funcionar. No digo la cifra porque no se la creerían. Pero eso sí, hay luces en el concierto. No todos son sombras. Una luz muy buena, que es que se paga directamente al profesorado. Las únicas empresas del mundo occidental que no pagan a sus trabajadores son los colegios privados concertados. Repito, porque veo caras de incrédulos por ahí. Las únicas empresas que no pagan directamente a sus trabajadores son los empresarios, tanto religiosos como seglares, de los centros privados concertados. Con lo cual, un porcentaje importante de ese profesorado, entre comillas, se creen que son medio funcionarios. Con lo cual, esa administración diseña un modelo donde parece que el papá Estado es el que soluciona todos los problemas que habían en ese país. Con el paso de los años, lógicamente, ha avanzado muchísimo la sociedad y se ha ido construyendo más por parte de la administración pública. Entonces, en este momento, ese porcentaje importante de la enseñanza privada concertada, que fue la que solucionó el problema para que la gente que gobernaba pudiera decir con toda la tranquilidad del mundo que la enseñanza era gratuita, hay un porcentaje importante que si se hace un arreglo escolar, como se ha hecho aquí en la Comunidad Valenciana, mezclando churras con merinas, cogiéndolo todo, dice, bueno, pues aquí en este momento sobran un montón de puestos escolares, no nos hacen falta. Por lo tanto, vamos a primar lo que nos interesa. ¿Qué nos interesa? Como bien ha dicho Luis, la enseñanza única, pública y laica. Pero esto no es nuevo. Esto, los que ya somos veteranos, lo sabemos desde hace muchísimos años. Insisto, enseñanza única, pública y laica.
¿Por qué la sociedad, durante estos años que había distinta oferta, sigue manteniendo el modelo y llevando a sus hijos a los colegios privados concertados? Por el valor añadido que damos todos, tanto religiosos como seglares. Valores, tolerancia, equidad, dedicación, etc. No es que los demás no lo den, lo que pasa es que hay una forma de enfocar los temas distintos. ¿Por qué? Porque es el segundo a segundo del día a día. El día a día. Aparte, la famosa LOCSE, que fue la ley que hizo el PSOE, muy bonita, muy bien hecha, muy utópica, se ha ido desmontando con el paso de los años, ha quedado prácticamente en agua de borrajas, hizo una cosita que parecía que era para perjudicar al sector privado y nos benefició, que era que la enseñanza pública, por obligación, tenía que ser el centro de primaria y después el centro de secundaria. No podían seguir los alumnos. Sin embargo, a nosotros coló y nos permitieron continuidad. Al principio parecía que era perjudicial, para los colegios, pero al contrario, las familias sí que han demostrado que prefieren llevar al niño o a la niña de pequeñito y que tenga continuidad hasta que acabe los estudios de bachiller. Eso ha sido importantísimo para el sector de la enseñanza privada concertada. Insisto, luces y sombras del concierto educativo. Algunos estamos en contra del modelo desde el principio, pero hemos tenido que asumirlo, igual que las familias han asumido colaborar con los centros, porque ¿cómo vas a prestar los servicios que necesitas dar al alumnado si no hay una colaboración económica voluntaria? Digan lo que digan, quien diga es voluntaria y permitido por la ley. Diga quien diga lo contrario, permitido por ley y completamente voluntaria. Otra cosa es que a veces se cuestione. Bueno, pues cada uno puede cuestionar en esta vida lo que considere oportuno, pero los números están ahí. Nosotros lo que intentamos sobre todo es que el modelo nuestro esté involucrado a nivel social. O sea, que los colegios privados concertados no sean centros cerrados, estén abiertos a su entorno, estén de verdad moviéndose con todo lo que significa su proyecto educativo, con todo el entorno que tienen socialmente. Y es el arma más fuerte que tenemos. Los colegios privados concertados, pues resulta que tienen gente en todos sitios. Ahora estos días estamos con una serie de temas estudiando planteamientos en las próximas semanas y resulta que tenemos un montón de concejales que están gobernando en muchos ayuntamientos que han sido alumnos de la enseñanza privada concertada y muchísimos alcaldes también. Y tenemos muchísimas empresas que en nuestros centros de formación profesional, los chicos y las chicas hacen las prácticas en muchas empresas que quieren que ese centro siga existiendo y que siga existiendo con fondos públicos. ¿Por qué? Porque a la familia le viene muy bien que haya solamente una aportación mínima y que sea el Estado el que colabore con ese centro. Momento complicado en la Comunidad Valenciana, muy complicado, porque eso es como cuando tienes un coche muy bueno y de repente se te estropea el coche, las circunstancias cambian y tienes que irte a un modelo inferior. Nosotros hemos avanzado muchísimo, más que en ningún sitio de España, más, porque la enseñanza, por ejemplo, la formación profesional, hace muchos años que está concertada en la Comunidad Valenciana, muchísimos años. El bachiller prácticamente está generalizado, al principio solamente en algunos centros, pero ahora está todo generalizado. ¿Qué puede ocurrir a partir de ahora? Pues a partir de ahora la sociedad debe ser consciente de que es un tema que no compete solamente a la titularidad del centro, compete a todo el entorno social. ¿Por qué? Pues simplemente, imagínense, por ejemplo, un centro cualquiera, la ciudad de Valencia, que esté en un barrio, donde hayan 500 alumnos, 50 trabajadores. Eso a nivel comercial, a nivel de vida de esa zona, de esa barriada, ¿qué significa? Significa la supervivencia. Si ustedes se dan cuenta, en barrios de la ciudad de Valencia, donde ha desaparecido la enseñanza privada concertada, prácticamente se muere la zona. ¿Por qué? Porque no es lo mismo estar abierto desde las 7:30 a las 8 de la mañana hasta la hora que haga falta, dar un servicio, involucrar a todo el mundo, tener una asociación de padres que de verdad se mueve en el barrio, tener relaciones con las fallas, con los vecinos, con todo, estar involucrado. La estabilidad del profesor, todo lo que se ha hablado, son valores añadidos que tenemos. Por eso se quiere atacar, más claro que el agua.
Por lo tanto, es el momento de que de verdad la sociedad, el entorno social nuestro, se dé cuenta de la realidad. Que esto es un tema ideológico puro y duro. Y están en su derecho, ¿eh? Nosotros en la junta directiva, la primera, ya que hay algún compañero de nuestra directiva, cuando en mayo del 2015 perdió el Partido Popular en Valencia las elecciones, tuvimos junta directiva la primera semana. Y un servidor, que a veces tiene un poquito de mala idea, cogió y fotocopié los programas de educación de los 3 partidos que iban a gobernar. Y los repartimos a la junta directiva. Teníais que haber visto las caras. Había gente que no había leído el programa de educación de los distintos partidos políticos. Y no están planificando nada que no tengan negro sobre blanco. Pero sin embargo, y acabo, Aurelio, sin embargo hay 2 temas que en este momento están encima de la mesa que si sabemos gestionarlos bien nos pueden beneficiar. Que es el tema de la famosa jornada continua que se ha planteado aquí en Valencia y del plurilingüismo. Si sabemos trabajarlo bien a nivel de centro privado concertado, nos puede beneficiar de cara a las familias. Porque nosotros tenemos que hacer lo que nuestras familias y nuestro entorno nos pida. Nosotros, si cerramos 2 aulas, se cierran. Si se cierran 2 aulas de la enseñanza pública, el profesor que le toque, por desgracia, se va 200 metros más allá y tiene su puesto de trabajo. Nosotros es la desaparición de ese centro. Con lo que significa, no desaparece solamente un colegio, insisto, desaparece todo lo que el colegio da a la sociedad y recibe de la sociedad. Y eso es fundamental. Después ya entraremos en debate en lo que queráis. Gracias. Muchísimas gracias, don Víctor. Don Pablo Rovira, dispone usted de sus 5 minutos y pico para explicarnos lo que considere más oportuno. A ver, intentaré ser breve. Bueno, muchas gracias por la invitación del Ateneo y de la Universidad Católica. Y previendo esto, que en fin ya está todo contado, pues podría remitir las palabras o buscar un poco un enfoque un pelín original, ¿no? Diciendo a ver si no hablan de esto. Pero casi todo lo han dicho, casi. Pero bueno, yo creo que es un debate perverso. O no es el debate que deberíamos plantearnos en la titularidad. Y creo que nos han enfocado en un debate que no es el de la educación. Exactamente. Mi visión es que el derecho a la educación es un derecho individual, que el derecho a ser educado en calidad, técnicamente, al menos y gratuitamente, al menos en la educación básica, que es ni más ni menos lo que dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Dice que la educación tiene que ser gratuita, básica, de calidad y no dice nada de titularidades, de hecho. Claro, las familias no podemos hacer eso. O sea, ya sea incluso en valores, tampoco podemos las familias llegar a transmitir los valores necesarios para una vida en sociedad, ¿no? O una vida crítica y libre y autónoma, y no todas las familias, o algunas sí, algunas no. Pero está claro que en la parte instructiva, por las familias, o por tiempo, o en fin, o por evidente que no conocemos todas las materias, pues no podemos. Necesitamos unos socios, unos colaboradores necesarios, que son pues, los centros, los profesores, para poder ejercer ese derecho que tienen nuestros hijos, que es su sujeto, que es el derecho a la educación. Claro, el sistema educativo es la concreción de ese derecho. Así nace la institución, ¿no? El colegio. Pues asimilando ese derecho a educación, que hay que hacerlo en algún lado. Además nos libera a las familias pues, mientras que vamos a trabajar, que también es una ventaja para la sociedad industrial, pues que podíamos llevar a los niños a un sitio que los guarde, ¿no? Pero dejando aparte eso, se transforma ese derecho a la educación en un derecho a la escolarización. Es decir, tenemos garantizados el puesto escolar. De hecho, las leyes nos garantizan a que nuestros hijos tienen garantizado el puesto escolar. Ya si se educa, ¿no? Como ha comentado antes los anteriores ponentes, pues ya eso que tenemos ganado. Porque claro, una sociedad que tiene, ya no, pero ya aún sigue, con todo lo que ha pasado, el 19% del abandono educativo, y bueno, podríamos seguir dando indicadores, que se jacte de cumplir con ese derecho a la educación, ¿no? Que es un derecho al aprendizaje, pues bueno, no está tan claro. Es verdad que la escolarización sí que está garantizada y es del 100%. Y además, claro, es un caramelo para activistas, estados, ideologías, en fin, para todo el mundo, ¿no? Tenemos a todos los niños de un país sentados
ahora menos con la jornada continua, menos tiempo, pero bueno, durante mucho tiempo y durante muchos años a nuestra merced, mientras que los padres están haciendo otra cosa, para transmitirles aquello que deseamos. Y es curioso que en todas las dictaduras siempre está la asignatura de espíritu nacional, se llame como se llame y del color que sea cualquier dictadura. Por eso es una ocasión única para cualquier ideología pues aprovechar esa circunstancia, esa escolarización obligatoria, porque a los padres se les ha transformado ese derecho a educación en una obligación, ¿no? Que es llevar al niño al cole. Claro, tampoco es, no voy a ser cínico, es bueno también que la sociedad, o sea, transmita una serie de valores, creo que democráticos, por eso tienen que ser de amplio consenso, que sí que se pueden traducir, pues no sé, pues, digamos el racismo, por ejemplo, pues todo el mundo, y muchos otros, entonces es bueno, pero ya no convertir el derecho a la educación, que yo creo que es individual, sí que hay que enseñar a vivir en sociedad, pero no es un derecho colectivo, como a veces otra visión está intentando trasladar, que no, que el Estado no tiene al niño, y es su sujeto, su paciente, vamos, ya no pasa a no ser sujeto del derecho, sino a ser paciente de lo que el Estado le tiene que transmitir independientemente de la familia. Eso es la visión, y es ver el derecho a educación como un derecho colectivo, ¿no? En fin, y no como un derecho individual. Y claro, cuando nos centramos el debate en la escolarización, cambian las palabras, cambian las polémicas, y más, como también se ha comentado, cuando hay esa bajada de la natalidad y por tanto también hay una lucha por ese mercado. Claro, llamar la atención, por ejemplo, y aquí no ha pasado, pero me acuerdo en Asturias, por ejemplo, la polémica de qué hacían con los colegios que no tenían niños. Y claro, hubo manifestaciones por mantener esos colegios que no tenían niños. Pues, claro, ¿qué pasaba? Había un profesorado y tal. Y entonces había que mantenerlos. Y en cambio, volvamos así aquí, pasamos por alto que concertar una unidad, otra, cuando hay niños, que es lo que se llama la demanda social. En fin, ahí detrás hay niños que son los que tienen derecho a educación, por lo tanto, no, pues ahora te quito y te llevo a otro lado. En fin, yo creo que como hemos cambiado de lugar, desenfocado los debates, pues parece lógico, porque estamos hablando de escolarización, estamos hablando de eso, de unidades y cuántos puestos vamos a crear, pero eso no es el debate de la educación, sino otro tipo de cosas, del sistema educativo, de la institución. Como he dicho, de todas formas, necesitamos las instituciones, necesitamos los colegios, obviamente, porque no podríamos ejercer el derecho a la educación, ¿no? Cada país lo ha concretado de una manera y en este caso, como bien ha relatado Víctor, pues la historia llevó a que tuviésemos este sistema doble. Entonces, cuando yo me pregunto, la concertada, ¿por qué? Yo digo, y también, ¿por qué no? O sea, cumplimos y eso hay que dejarlo claro. Si estamos hablando del derecho a educación, en España se cumple, quitando la salvedad que hemos dicho antes, y si hablásemos de indicadores, pues posiblemente en ese sentido se cumpliría más en la concertada que en la pública, pero bueno, también habría que matizar mucho eso, pues la concertada cumple y permite a las familias ejercer ese derecho. Y si encima lo podemos casar, o sea, ya que además les escolarizamos y además lo podemos casar con las preferencias de las familias, al elegir, que también dice la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el tipo de educación de sus hijos, pues en principio no habría por qué poner en sospecha esa posibilidad que existe aquí en España. Por tanto, creo que es absurdo y además es falaz debatir sobre quién es el dueño del pupitre. Vamos, o por lo menos eso hablaríamos de recursos públicos, de presupuestos, de política, en fin, como queráis, pero no es hablar de la educación en sí. Eso es el medio que hemos concretado para poder ejercer ese derecho todos los que lo sustentan, que son nuestros niños y en delegación sus familias. Y por tanto, y ya acabo, no es la propiedad del pupitre, sino la calidad de esa educación lo que debería centrar y preocupar el debate público sobre la educación. Y sin más, esa es lo que quería decir. Muchísimas gracias a todos ustedes por sus intervenciones. La verdad es que según las normas que habíamos establecido cuando subíamos a la planta, habíamos pensado que ahora se abriría una ronda de preguntas en las que yo haría una pregunta a cada uno de los intervinientes, pero quizá por la brillantez y el interés de las ponencias, y si mis compañeros están de acuerdo, si están de acuerdo, porque esto de cambiar las normas del juego a mitad,
Yo había pensado que podíamos ya iniciar el debate con ustedes. Yo me reservo la función subsidiaria de realizar alguna pregunta si veo que se nos escapa algún tema enjundioso, cosa que dudo, y les cedemos ya a ustedes la palabra para que pregunten, intervengan, maticen y dirijan al ponente que consideren adecuado o en general o como ustedes quieran. ¿Vale? Pues, Estupendo. Pues por deferencia hacia ustedes de mis compañeros de mesa, esta improvisación, tienen ustedes la palabra. Se nos deja aquí aburridos, silenciosos. Don Ramón. Tú. Allá. Bueno, pues podemos... Dale el micro, dale el micro. Iba ya, pero don Vicente Gómez. Déjalo. Nada, muy buenas tardes. En primer lugar, darles las gracias a todos ustedes, miembros de la mesa, a don Ramón como organizador y promotor de todo lo que es este bonito debate sobre todo lo que es la enseñanza concertada. También agradecer la presencia de nuestra decana, doña Beatriz de Ancos, de la Universidad Católica. Y los temas que han estado exponiendo, que son muy interesantes, saldría el tema del ideario, que también considero que puede ser interesante, pero hay una cuestión que entiendo que tenemos que reforzar. Las mismas familias tienen que saber el tremendo valor que tiene la enseñanza concertada. Porque la enseñanza concertada ha contribuido en este país a crear un clima dentro de las aulas muy positivo respecto a lo que es pues, las divisiones sociales. Miren, yo hace 4 años estuve en Italia, en la Universidad del Sacro Cuore, y entonces pregunté, ¿cuál es el tipo que aquí tienen de enseñanza? Y me dijeron, público y privado. ¡Ah, caramba! Y privado, y entonces pagan, dice sí. Pero hay una cuestión. Dentro de los centros, no todas las familias pagan igual. ¿No? ¿Cómo que no? Dice, no. Miren, hay unas que según el nivel económico pagan más y otras pagan menos. Caramba, qué peligroso es eso. Puesto que los hijos de aquellas familias pudientes, dentro del aula, pues evidentemente crea una división social. Mientras aquellos que sus familias no tienen tantos recursos económicos, pues ahí ya se establece una gran división. Y eso ideológicamente, claro, están creando un sustrato de personas, digamos, que se sienten dolidas por la situación social. Y por lo tanto, digamos, personas de, en fin, con un ámbito de reivindicación, de protesta, de crítica hacia los sistemas sociales. Cuando ustedes muy acertadamente hablaban sobre el tema del ideario y decían que, bueno, pues aquí habíamos creado, pues, en fin, este tipo de planteamiento social, pues esto las familias no se dan cuenta. No hay diferencias dentro del aula, todos son iguales, todos, por lo tanto. Entonces yo creo que la pregunta sería, ¿qué podemos hacer para que las familias realmente sean conscientes de que sus hijos son tratados en régimen de igualdad sin ningún tipo de división social, como antaño existían y tantas veces nos han recordado generaciones? Caramba, fíjate, la élite, los que podían, los ricos, los de siempre, los que iban con uniforme, y en cambio los demás que teníamos que estar sometidos, ¿verdad? Pues esa sería un poco la pregunta. ¿En qué sentido? Pues bueno, podríamos reforzar a los padres el tremendo valor de lo que es la enseñanza concertada. Bueno, el año pasado, y además me enorgullece decir que como iniciativa de CONCAPA, planteamos que nuestros centros no metían tiempo ni energías en lo bien que hacían las cosas, para que los padres, las familias y los profesores supieran y hablasen y defendieran este modelo de centros. Para mí esto ha sido una equivocación importante que se han cometido estos 30 años. No se ha metido energía en encontrar en la sociedad española quiénes son los concertados, por qué son buenos. Ni siquiera las propias familias lo han sabido explicar.
Y en este sentido, el año pasado se hizo una campaña muy buena de prensa que pretendía dar a conocer esto. Es caro, pero yo creo que es un tema que debe continuar. Es decir, hay que enseñar a las familias el valor que tiene el centro concertado y por qué es bueno. Esto no se hace, ¿eh? Se empezó el año pasado. Luego, aunque no viene al tema, yo habitualmente no lo digo porque no le gusta a la gente oír. Yo creo que un problema muy serio es, y lo siento, pero lo pienso así, que la escuela pública tiene funcionarios, profesores funcionarios. Y claro, cuando no hay alumnos, el funcionario hay que seguir pagando. Pero además, si ese funcionario es un mal profesor, es que hay que seguir soportándolo. No sucede así en la escuela concertada, donde si un colegio, un profesor no funciona, pues se tiene que marchar, porque hay una demanda importante. El problema de que haya funcionarios en la escuela pública, además, supone un algo importante para la administración. Cuanto más funcionarios, más plazas creo, más posibles votantes puedo tener. Y si se acusaba a Franco de derechizar la educación, no quiero decir, todos lo sabemos, en qué sesgo está la mayor parte de los profesores de la escuela pública. Eso es un tema importante. Me ha gustado mucho algo que ha dicho Víctor. Es que el colegio tiene que adaptarse a las familias. Yo estoy en contra de la jornada continua. Un país donde la gente se acuesta tarde y se levanta pronto. Es imposible que un chaval rinda. Si se ha acostado a las 12 de la noche y a las 8 empieza el colegio, pero ¿cómo es posible que ese niño pueda rendir? Yo no rendiría. Bueno, pues nos van a meter a jornada continua, porque una vez más se está pensando más en el profesorado que en las familias. También ha dicho Víctor, de soslayo, lo he dado a entender, que a muchos no nos gustó el tema del concierto. Hay que recordar la labor de las órdenes religiosas, como San José Calzas y tantos otros, que son los que atienden en las calles gratuitamente a los niños que no podían pagarse la educación, que era cosa de nobles. Esto se oculta, pero esto es así. Pero ¿qué pasa? Que el concierto es una auténtica trampa. Porque además es que parece que el colegio sea el colegio el que reciba los fondos. Yo que presumo de libertad y que creo que hay que ser, cuanto más dinero es mejor, yo soy, por ejemplo, partidario del cheque escolar, es decir, que el dinero no vaya al colegio, vaya a la familia, porque entonces yo elegiré, y yo seré dueño de mi dinero y elegiré dónde voy. Tienen sus problemas. Eso no, en un momento dado se debatió y no salió adelante y salió el régimen de conciertos, estupendo, pero no es el que yo, por ejemplo, prefiero, ¿no? Entonces me dio un poco de todo, pero lo quería decir. Por supuesto. Completamente de acuerdo con tu intervención. Te voy a hacer dos reflexiones. Nosotros, mi organización, pues tenemos una ventaja, en general, que somos muy heterogéneos. Nosotros tenemos cerca de 400 empresas educativas, tenemos colegios privados concertados, colegios privados, educación infantil, formación profesional, universidades, todo lo que puedas imaginar, tenemos una federación, que es muy bonito y la verdad es que da mucha faena, pero encantados, ¿no? Con lo cual tenemos una visión quizás un poco más global de lo que es el sector educativo, como tú, por ejemplo, viste cuando fuiste a Italia, ¿no? Si me permites el tuteo. Bien. Nosotros hicimos en el despacho, estuvimos varios meses trabajando para intentar llegar a la sociedad, no solamente a las familias de nuestro centro, sino a la sociedad en general. Y al final decidimos hacer una campaña, después de un grupo de trabajo que se montó, que aquí hay algunas de las personas que formaron ese grupo de trabajo, que sacamos un lema, muy sencillo, pero muy directo: la educación de tus hijos la eliges tú. Hicimos una barbaridad de campaña, de publicidad, en medios de comunicación, los autobuses, vallas publicitarias, supongo que muchos la veríais, ¿no? Y con todo dolor de corazón tengo que decir que la hicimos solos. La hicimos solos. La hicimos solos. De todo el sector educativo, la hicimos solos nosotros. No es una crítica, ni mucho menos, es dolor de corazón, que no es lo mismo, ¿eh? Fue una especie de llamada de atención. Pusimos ahí un montón de trabajo, de esfuerzo, recursos económicos, pidiendo favores a un montón de gente, pero creemos que caló. Fue la base para que la sociedad sea consciente de que tenemos que saber dónde estamos.
tenemos que saber dónde estamos y tenemos que poner en valor lo que significa nuestro modelo, con el diario, con la dedicación, con todo, como decía muy bien Luis. Las órdenes religiosas, lo que hicieron durante los siglos en este país, es que se menosprecia. Es que eso no puede ser. ¿Pero por qué? Porque a veces no somos capaces de ponerlo en valor. Aurelio, con el cariño que me tiene, decía, es que Víctor en las negociaciones no me gustaría tenerlo enfrente. Yo es que disfruto. Porque como estás hablando con gente que son todo principios ideológicos y no hay una base, los desmontas enseguida. Te atienden de categoría, después hacen lo que quieran. Te atienden de categoría. Pero a veces es por debilidad nuestra propia, porque no somos capaces. Si ahora analizamos bien la jornada continua, nosotros tenemos, perdón por monopolizarlo un poco, ¿no? Pero en Castilla-La Mancha, cuando se establece la jornada continua, toda la enseñanza pública de Castilla-La Mancha la coge corriendo. Un compañero nuestro, en un pueblo mediano, pues se pone en cabotón, no, nosotros, jornada completa, y los de secundaria, los 5 días de la semana los de secundaria. A cabo de 2 años se empieza a perder matrícula. Los chavales empiezan a hablar entre ellos. Che, ten visión, date cuenta de lo que está pasando en la calle y en la sociedad. En vez de las 5 tardes, vete a 2 tardes nada más, monta actividades que los chavales no se noten presionados, que se comparan con los otros. Tenemos que darnos cuenta de lo que pasa en la calle. Si no, no tenemos futuro. Yo lo tengo más claro que el agua. Si no, no tenemos futuro. Tenemos que abrirnos a la sociedad y gestionar, por supuesto, defendiendo nuestros principios donde haga falta y manteniéndolos firmes, pero abriéndonos a la sociedad, si no tú mismo te encierras. Los colegios privados concertados en España, ¿eh? O sea, el jueves tuvimos junta directiva nosotros y los andaluces estaban más contentos que contentos. ¡Uy, lo que os pasa a los valencianos! Nos habían filtrado ya que iban a darles el viernes bien dado. Y el viernes les dieron un embolado con la educación diferenciada, la Junta de Andalucía, pero fino. ¡Ay, los valencianos, cómo estáis! ¡Ay, los valencianos! ¡Ay, los maños! O sea, si está todo preparado, esto está ahí, hay que saber gestionarlo. Vamos a ver, del sector educativo, el otro día yo en la asamblea nuestra lo decía y casi me tiran tomates. Vamos a ver, tenemos los colegios. Y Vicenta, titular de un colegio. Hay un grupo que está muy preocupados. Absurdo. Si estás muy preocupado no gestionas bien ni haces bien las cosas. Hay otro grupo, son poquitos, pero los hay. Hay otro grupo que se creen que esto es como un maná. Uy, aquí estoy yo. A mí me van a tocar, madre mía del Pilar. Yo soy intocable como el primo de Lionés. A mí no me toca a nadie. Porcentaje pequeño, pero los hay. Pero los hay, como las meigas, los hay. Y luego estamos, la mayoría, que estamos ocupados. Ahí es donde tenemos que volcarnos, en estar ocupados. En diseñar estrategias políticas, formas de llegar a la sociedad, para que la gente cuestione lo que está viniendo como un tsunami. Si no cuestionas lo que viene como un tsunami y nos quedamos todos o muy asustados o muy, a mí, ni pensarlo. El tsunami llega, Perdón por monopolizar esto, pero... Yo estoy de acuerdo con lo que dice Vicente, pero el lenguaje a veces es perverso. Habla de Italia y de la igualdad, son todos iguales. Pues yo cambiaría el concepto. La idea es que son todos diferentes. Y tal vez por eso debería existir la concertada. Estamos en la sociedad apostando por la diversidad, la riqueza de la diversidad de la elección, y nos cargamos aquel ámbito donde la gente puede elegir. Lo bonito es que, como somos diferentes, tenemos que tener estructuras diferentes para poder atender a todos. Entonces, no es la igualdad, al revés. La igualdad nos lleva a la escuela única, tal. Es la diferencia. Como somos distintos, necesitamos cosas diferentes. Y por eso hay padres que quieren cosas diferentes para sus hijos. Efectivamente. Y ahí tiene que estar la elección. Y si no, nos confundimos. Creo que falta... Bueno, ya van habiendo preguntas. Sí, claro, es que si no... Ya van habiendo preguntas, pero que preguntan, que preguntan. Estoy encantado escuchándoles porque realmente me ha gustado mucho sus intervenciones. Yo vengo de la escuela pública con 42 años de dedicación a un instituto. En el año 2004, en esas reuniones que había entre varios países, pues nos fuimos a Suecia, que era el modelo de la socialdemocracia,
y estuvimos viendo cómo trabajaban ellos. El sistema que tenían a mí me encantó. Era financiación pública, gestión privada. Y entonces, si esa entidad X funcionaba bien, se le seguía pagando. Si no funcionaba bien, se le cortaba la subvención. Y entonces, ¿quién tiene el poder? El poder lo tiene el que elige dónde quiere llevar a sus hijos. Efectivamente. Entonces, quiero decir, esto tiene una cosa muy clara. Es una cuestión de poder. Y entonces, si yo tengo el poder porque yo escribo en el boletín oficial y decido en el boletín oficial lo que hay que hacer, malamente. Aquí en Valencia tenéis una frase que me parece muy interesante, y es qui paga, mana. Entonces, si queréis que los padres tengan derecho a elegir, el dinero debe de ir a las familias. Totalmente de acuerdo. Vicente, no quería decir nada. Sí, sí. Pero es que van a preguntar. Buenas tardes. Lamento haber llegado un poquito tarde y no he oído a todos. Puedo transmitirles algo o mucho de experiencia. Por suerte o desgracia, por suerte, he estado y he vivido todas las circunstancias que se han expuesto. Empezó mi educación en un colegio privado, concretamente francés. Conozco pues lo que allí se daba, desde en aquellos colegios tan libres hasta los tirones de oreja que daban las francesas, profesoras. En fin, ya hace años esto. Bueno, bien, lamentando esta circunstancia. Después he vivido como alumno y por último he estado 40 años como profesor en un instituto. Conozco a fondo la formación profesional. Entonces, todo lo que ustedes están sacando le dan o tratan de aplicar la lógica y la coherencia. Y esto no es cuestión de lógica, esto es cuestión de principios. Y como quieren apoderarse de los principios y valores a transmitir, la batalla viene ahí. Y el que no entienda esto no ha entendido nada. Podrá aplicar estadísticas, podrá aplicar lo que quiera, pero no le escucharán, le darán un abracito, pero no es esa la batalla. La batalla es la libertad. Y no se cansen nunca de la libertad, pero por desgracia, en el sistema partitocrático que tenemos y vivimos y nos dominan, unos son unos cobardes, los otros unos sectarios y los otros unos tendenciosos. Como tenemos esta circunstancia política, las consecuencias son las que tenemos. La culpa a la sociedad, porque se vota y se vota y se vota y saben lo que te van a meter. Te mienten y te llevan a donde quieren. Hablando ya de... No, lo siento, no quisiera extenderme tanto, pero son experiencias vividas. Yo he tenido 5 hijos. Mis 5 hijos podían haber empezado en la enseñanza pública. Lo primero que les llevé fue a la enseñanza pública, el colegio que había en Los Viveros. Con 5 hijos no me los admitieron. Estaba allí toda la YET de la clase dominante en aquel momento, el Partido Socialista. Y únicamente estaban sus hijos. Los llevé después a colegios concertados religiosos. Pues he tenido de todo, discusiones muy fuertes por la mala enseñanza o tendenciosidad incluso de los colegios religiosos, tanto en el sentido espiritual como histórico como lingüístico. Tuve que enfrentarme a ellos. Posteriormente, como profesor, pues no me van a contar nada, conozco perfectamente todo lo que se ha guisado, desde ser miembro del Tribunal de Oposiciones, y sé
la clase de gente que ha entrado en la enseñanza pública. En la transición entraban a saco, sin méritos. Sí, discúlpeme. ¿Sería tan amable de concretar? Sí, bueno, les estaba contando la experiencia porque veo, Sí, en primer lugar, decirles que tratan de aplicar la lógica y además con muy sentido común y conocedores de la problemática, pero no se trata de lógica. La batalla es ideológica. Si me permite, yo quería hacer una crítica. Estamos hablando siempre bien de nuestros colegios y yo quería hacer una crítica. Y es que así como vemos que la escuela pública está muy politizada y cuando se hacen manifestaciones salen profesores y alumnos, mi queja es que no se enseña a nuestros alumnos, a nuestros hijos, a ser personas activas en la sociedad civil. Y el problema que tiene España es que no tiene una sociedad civil consistente. Y aquí sí que se ocupan los colegios, que quizá preocupados por la formación humana, integral, por los resultados, quizá por temor, no se enseña que los derechos, si los quieres mantener, hay que defenderlos. Hay que defenderlos. Y eso es algo que no se enseña en los colegios, en nuestros colegios. Yo, mire, la primera vez que yo salí a una manifestación en Zaragoza, estaba rojo, encarnado, avergonzado. Iba contra todo lo que me había enseñado en familia. Que era, no te vayas a la calle, ¿qué haces? Te pareció una vergüenza horrible, o sea, porque iba contra mis propias carnes, o sea. Bueno, pues este tipo de cosas no puede ser. O sea, tenemos que saber que todo cuesta y que los derechos que no se defienden, se pierden. Y yo aquí sí que hago esta crítica a los colegios. Y puedo entender pues el miedo, a ver si vamos a hacer aquí un colectivo. No, pero es que hay que dejar que la gente crezca, se responsabilice y se entrene a ser responsable democráticamente ya desde el colegio. Y no quiero construir, pero me parece que es importante. Bueno, de todas maneras, hay cantidad de políticos a los que hemos educado muy bien para que en la sociedad nos defiendan. Yo lo estoy diciendo para todos. O sea, yo creo que hay muchos políticos en nuestra sociedad que han sido educados en nuestros centros. Yo hablo de que no tenemos sociedad civil. Eso es verdad, el asociacionismo ha fallado mucho, es decir, pero falla en la escuela pública y la concertada, es decir, falla mucho el asociacionismo. En la pública ya ves que no, tocan el pito y salen todos. Sí, pero no hay asociacionismo, busca asociaciones de padres en la escuela pública. Las mareas verdes, las rojas, las azules. Sí, pero eso es politización ideológica, no hay un sentido de pertenencia, un sentido de asociación, es eso, tocar el pito, pues porque ideológicamente hay que ser sectarios, movilizarse. Que tenéis que reflexionar el tema. No, sí, igual que no tenemos padres jóvenes, por ejemplo, ¿no? Que yo he dicho al principio. Hay que reflexionar el tema porque si no hacemos alumnos es con gallardía, con ganas de defender principios, Eso, tenemos muy pocas opciones. Pero es cierto, o sea, que lo corroboro. Yo he dicho al principio de mi intervención que hay muy poquitos padres jóvenes que elijan centros concertados, los eligen ya gente más mayor, quizás porque nos ha fallado ese carácter de asociacionismo, de sentido de pertenencia. Es verdad, quizás les hemos hecho mucho más solidarios para que trabajen en Cáritas, en Manos Unidas, en defender los derechos. ¿Quién está defendiendo ahora los derechos de los inmigrantes? Mayoritariamente congregaciones religiosas, personas cristianas, gente de salida de nuestros colegios. Es decir, que un poquito la idea es que nosotros les hemos dotado de valores y principios que ahora les llevan a luchar por los que menos tienen, por los que menos pueden o por los que menos saben, ¿no? Entonces, es verdad lo que tú dices, y estoy de acuerdo totalmente, pero creo que también es verdad que hay un peso social de compromiso que ha nacido en el seno de nuestros centros. Sin duda. Pero quizá, de trabajo, ¿no? Y yo lo veo porque mi colegio tardó mucho en darse cuenta. Las asociaciones de antiguos alumnos, eso sería un sitio fantástico para poder seguir formando. Claro, si las fundamos y luego se hicieron todas de izquierdas. Ha costado, bueno. Sí, las fundamos, ¿verdad? Las fundamos todas y luego todas se convirtieron en sí, es verdad. Yo estoy con Luis. Sí, no. Dice que las asociaciones que se crearon, que en un momento dado se fueron de mano. Pero ojo, pero es que si se forman... ¿Vale? Yo estoy contigo, Luis, en casi todo. Mira, vosotros dos y un servidor, y alguno más de aquí, vivimos la manifestación más grande que se ha hecho en el país del mundo educativo, aparte de la famosa LOE de hace 30 años, que fue la LOE. Metimos más de 2 millones de personas. Y vosotros sabéis, tú en primera persona, cómo os engañaron llevándoos... llevándoos a las Cortes. O sea, es que allí mismo, en la misma manifestación, llamaron de presidencia del gobierno, porque se dieron cuenta que eso iba en serio. Que consiguieron dividir al sector, ¿dónde? En las Cortes. Llegó, lo pasaron todo, apartaron a la ministra, pero así, apartada, no la dejaron entrar, y sentaron a Rubalcaba. Me llamó Rubalcaba y le dije, pero mire, yo con usted todo firmado. Hombre, ¿cómo? Me dijo, no, por escrito, que no me fío, o sea... Claro. Lo que pasa es que... dividieron al sector. Bueno, si el sector hubiera sido
de verdad, como dice Luis, acostumbrado a bregar y a luchar y a enfrentarte a lo que sea, nos saca de ahí la Guardia Civil. Por supuesto. Encadenados todos. Y solucionamos el tema. Por supuesto. No, señor. Empezaron los dimes y diretes, que ahora soy yo, que ahora voy aquí, que ahora voy aquí. Los sindicatos divididos, el que no le prometieron 3 liberados más, el que no sé cuántos, y se ven tal cual. Agua de borrajas. Y metimos más de 2 millones de personas, ¿eh? Jamás ha habido una manifestación, quitando el 11M, por desgracia, tan grande. Un comentario a los dos autores, a las dos preguntas. Los dos han hablado del poder de la educación, de cómo domina la educación. Quien domina la enseñanza domina a la gente, ¿no? Ahora mismo es mucho más sutil, pero la historia de la educación nos dice muchas notas de ese tipo. El director de Instrucción Pública, Gil de Zárate, en 1850, tiene una frase en la previa a la legislación, pone: el que enseña, domina. Y la educación es una cuestión de poder. Y eso hoy en día se está viendo. Se cree que quien tiene el dominio de la enseñanza puede tener el dominio de las mentes de los chavales que dentro de unos años son los que van a estar en la sociedad gobernando con los trabajos. Hay una diferencia. Ellos ven a corto plazo, a 4 años vista, elecciones. Y la educación no da resultados a 4 años. Por eso se confunden. La educación es una carrera a larga distancia. Y ahí cometen el error. Pero evidentemente toda discusión de educación dogmática, política, viene por eso, por el poder de la enseñanza para dominar el pensamiento de la gente. Y se ha hecho siempre, antes de manera mucho más velada y ahora de una manera mucho más sutil. Pero se ha hecho siempre. Y eso no va a dejar de estar, porque los que gobiernan lo que quieren es hacer una educación afín a ellos para continuar gobernando. Porque como hay una educación diferente a lo que ellos piensan, ¿qué va a pasar? Que los van a quitar. Y nadie quiere perder el poder. Había una pregunta, sí. Si es tan amable, doña Beatriz. Sí, muchas gracias, Aurelio. Quería aprovechar, si se oye, de viva voz. Se oye, ¿Se oye? Sí. Quería aprovechar el abanico de ponentes tan prestigiosos que hay en esta tarde aquí, para ver si, mirando hacia el futuro, que es lo que a mí me preocupa como responsable de una facultad de educación, si nos podrían enumerar los puntos que quieren que salgan en el pacto educativo que se está cociendo en estos momentos, porque si nos vamos de aquí con esos puntos en la cabeza, yo creo que será beneficioso para todos. Gracias. Muy bien. Sí, sí, está bien. Muy bien, muy bien. Si mis compañeros me lo permiten, Sí. ya les había prometido a ustedes que si el moderador pasa completamente desapercibido, el debate gana muchísimo. Pero ya que nos hemos echado todos al monte, pues me gustaría a mí iniciar la contestación. Muy bien, muy bien. Porque enlaza con varias alusiones que se han hecho a lo largo de las intervenciones. El verdadero problema, es que el que tiene el poder de la escuela tiene el poder, pero el poder de la escuela se prescribe desde el Boletín Oficial del Estado. Es decir, en el poder político, singularmente en el legislativo y en el ejecutivo, es donde se toman legítimamente, que no quiere decir con acierto, o no quiere decir siempre con acierto, las decisiones sobre los aspectos fundamentales de la educación. Más concretamente, sobre objetivos, contenidos, ordenación del sistema educativo, aspectos curriculares. En la escuela no se explica, no se enseña, no se transmite lo importante. Se transmite lo que se decide que es importante. Y esas decisiones son enormemente relevantes porque están configurando la manera de ver el mundo de toda una generación. Sobre criterios de atención a la diversidad, sobre gobierno y autonomía de los centros, etcétera, etcétera, etcétera. Y esas decisiones que se toman en el poder político se ponen en una hoja de instrucciones, que es una ley, un decreto, una orden y una resolución, y esas instrucciones se transmiten a la administración educativa para que propicie y cautele su cumplimiento en los centros. Es decir, que en el poder político se están tomando decisiones todos los días y hay muy pocos trabajos que estén más prescritos por la normativa que el de maestro o el de profesor de secundaria. Y el siguiente problema es que esa hoja de instrucciones, que es la ley que debiera durar 30 años para marcar el camino, la estamos cambiando cada 4 o 5.
Y si cada 4 o 5 cambiamos las instrucciones de cómo funciona el aparato, pues se nos va a estropear el aparato y nos va a tocar hacer la tarea con un estropajo. Por lo tanto, urge el pacto educativo. ¿Sobre qué aspectos? Pues modestamente sobre los que yo le he dicho. Objetivos, contenidos, prioridades, currículum, criterios de atención a la diversidad, gobierno y autonomía de los centros y 2 problemas muy serios. El territorial y el sostenimiento de los centros. ¿Sí? Cautelar la imprescindible pervivencia de la concertada porque presta un servicio, pero sobre todo porque es un principio fundamental. Los 2 pilares de la educación son la equidad y la libertad. Si el ejercicio de la libertad cuesta un sobresueldo, cuesta un sobrecoste, entonces ya no, efectivamente, entonces ya no es un derecho, es un lujo. Entonces yo, que ahora lo dirán mucho mejor los compañeros, creo que esos son los puntos sobre los que hay que llegar a un pacto educativo. Y ya termino. El artículo 27 de la Constitución es casi un pacto educativo, es decir, consiguió conciliar los principios de igualdad y los principios de libertad, consiguió conciliar las funciones del Estado, que reconoce hasta la divina ius magistri, con los derechos superiores de la familia en materia educativa, y luego no hemos sido capaces durante todas estas décadas de concretar eso. Y ahora es mucho más difícil. Hay algunos puntos del pacto educativo sobre el que yo soy tremendamente pesimista. Disculpen. No, muy bien, muy De bien. todas formas, se ha avanzado muchísimo y quizás mucha gente de los propios que han permitido el avance no se han dado cuenta. Que es conseguir... Perdón. Que es conseguir que el pacto sea un pacto social y político. Eso es fundamental. Pacto social y político, por fin. Mucha gente llevábamos años pidiendo eso, social y político. Ahora bien, ¿cómo es posible que el sector como sector, que somos el 30 y tantos % de la sociedad, viene ese pacto que están los partidos políticos dispuestos, no hayan hecho una postura común y se sienten a defender lo mismo? Porque es muy fácil. Hoy han salido 3, ya que los ha citado la subcomisión. Yo tengo los correos de las intervenciones de los 3. 3 mundos distintos. Gabilondo, hoy ha ido Gabilondo por el PSOE. El presidente de AMPE, un sindicato de la enseñanza pública, Nicolás, y un representante de las mareas, profesor de instituto. O sea, 3 planteamientos completamente distintos. Cuando vayamos los representantes nuestros, si me permiten, sigan las intervenciones. Nos queda, si es amable, con el permiso de don Ramón, nos queda una pregunta que previamente don Luis había pedido. Sí, perdón, me he colado yo. Y terminamos el debate con su pregunta. Bueno, ahí hay otra pregunta. En primer lugar, gracias por venir. Yo quisiera que me contestasen a una pregunta. ¿Hay algún tipo o alguna forma de seleccionar a los profesores que van a la enseñanza concertada? Eso por una parte. Y por otra, quiero hacer hincapié, ya se ha dicho antes, pero quiero hacer hincapié porque es muy importante, lo estamos pasando aquí ahora, yo lo vi el problema desde el principio, que el que tiene el poder quiere adoctrinar según le conviene. Aquí empezaron muy suaves y ya se les está viendo todo lo que quieren influir y cómo quieren transmitir sus ideas. No voy a decir cuáles, pero las quieren transmitir. ¿Cómo las quieren transmitir? Eliminando la concertada. ¿Por qué? Porque con la pública pondré los profesores que yo quiera y harán lo que yo quiera. Y si no estoy conforme con ellos, pues se irán. Por eso quiero preguntarles a ustedes, ¿hay algún tipo de selección para los profesores, ya que hay varios dirigentes de asociaciones católicas? ¿Hay algún tipo para saber qué tipo de profesores van a ir y qué tipo de educación van a enseñar según las ideas del centro?
Evidentemente hay un departamento, un grupo de recursos humanos, y lo primero, en un colegio concertado, lo primero que hay que respetar es el ideario. Cualquier profesor que entre a un colegio concertado tiene que respetar los principios y valores que en ese colegio forman parte de la esencia, de lo que es el ideario y el carácter propio. Primero. Y segundo, siempre se eligen profesores que tengan una preparación y una formación que les permita ejercer su trabajo de una manera muy profesional y después que tengan, claro, que tengan un interés por seguir aprendiendo. Creo que los profesores de la concertada somos expertos en aprendizaje, seguir aprendiendo continuamente y seguir en ese proceso de innovación en el que estamos insertos. ¿Cómo se selecciona? Bueno, evidentemente es el respeto al ideario. Es decir, que normalmente no se cogen siempre de derechas y católicos, pero evidentemente tienen que respetar, claro, respetar el ideario del centro, claro, evidentemente. Nosotros no seleccionamos ideologías. Claro, evidentemente. Un matiz muy importante. En la escuela pública, por mucho que vayan por oposiciones, la grandeza es que tampoco pueden controlar el pensamiento de la gente que aprueba oposiciones. Entonces, aunque quieran dominar la escuela pública, porque tampoco vamos aquí a hacer, decíamos al principio que tampoco es un debate real escuela pública, escuela concertada. Si lo ideal sería que pudiésemos convivir las dos. El tema es, en la escuela pública, los docentes entran por oposiciones, que no es el mejor sistema de selección, pero es el que hay. Y aunque quieran dominar el pensamiento, no pueden dominarlo. Hay mucha gente, muchísima gente buena también en las escuelas públicas. Muchísima. Igual que hay muchísima gente buena concertada. Es que si no, al final, parece que el que domina quiere dominar, pero no siempre puede conseguirlo porque la gente, en su libertad, puede hacer lo que crea conveniente. Hombre, es indefable que a los niños se les puede... Sí, a los niños y yo hablo del profesorado. Yo quería hablo del profesorado. Yo quería añadir una cosa. Yo quería añadir, y siento el planteamiento es igual que el de Víctor, pesimista. Si estamos viendo cómo ningún partido se ha movido de su sitio y cómo empieza otra vez la lucha contra la educación diferenciada, la lucha contra la escuela concertada, ¿cómo vamos a llegar a un pacto? Es imposible. Entonces yo creo que lo que habría que ser es sensato, es decir, ¿qué podemos hacer en este mini pacto? Porque un pacto global es imposible. Babilondo dirá lo contrario de lo que diga el otro. O sea, hoy es imposible, este país todavía no está maduro para poder pactar en grandes principios. ¿Qué creo que habría que hacer? Bueno, hagamos lo que se puede hacer. ¿Qué se puede hacer? Vamos a ver cómo mejoramos la formación del profesorado. Esto no se puede hacer. ¿Qué hacemos en la primaria y en el infantil? O sea, para mí, me parece que el bachiller está muy bien y también la secundaria, pero donde me parece que habría que realmente tomárselo muy en serio. Y creo además que sería apasionante y que las familias participarían es en la educación infantil y primaria. La básica. Que es donde creas valores, donde creas hábitos. O sea, ahí sí que habría que atacar. Y creo que no sería complicado plantear acuerdos de infantil y primaria. Yo, con que se hiciera ese tema, formación del profesorado, y un buen planteamiento moderno y adaptado a lo que la sociedad demanda, tanto en lo humano como en lo profesional, en infantil y primaria, me daría con un canto a los dientes con ese tema. Porque creo honestamente que es imposible. Habíamos hablado, Pablo, habíamos hablado de que era la última pregunta, pero la del doctor San Martín no cuenta, si es tan amable. No, bueno. Hay que darle la palabra. No es necesario, no es necesario. Solo como co-coordinador del evento, pues a mí quisiera dar las gracias a los participantes en la mesa por sus discursos, pero yo creo que ha estado ausente. Yo desde el principio, lo que pasa es que yo soy muy corto, ¿saben? Y entonces me suelo quedar casi con el principio de las intervenciones y al final pues no acabo de entender las preguntas ni las soluciones. Oigan, ¿dónde están las familias de esos miles y miles de estudiantes que ustedes tienen? ¿Ustedes se creen de verdad que representando sindicalmente o a través de organizaciones diversas al sector van a poder ustedes de verdad negociar en igualdad de condiciones con un gobierno que es el que paga? Miren, la fuerza de una negociación está en quien la respalda. Y quien tiene que respaldar es las familias. Y quienes están ausentes de su discurso son las familias. Y no basta con llevar una vez a 2 millones de personas a las calles. Hay que llevar 2 millones de veces 1000 personas a las calles. Y de esa manera los políticos entienden. ¿Y saben por qué lo sé? Porque yo he sido político
y sé cuándo he escuchado y cuándo no. Y si ustedes van, y además divididos, a negociar con quien tiene las ideas extraordinariamente claras, bueno, pues van ustedes pues como el rey desnudo. Estoy totalmente de acuerdo con usted. Efectivamente. No, bueno, perdón, esto no ha sido solamente... No me hagan ni caso. Es una intervención que se me ha ocurrido a vuela pluma. Y añadiría una cosa más. Hay un instrumento que jamás se emplean. El cierre de los colegios. De común acuerdo con las familias. Eso sí que duele. Porque todos trabajamos y todos no podemos permitirnos a lo mejor el lujo de ir 2 millones de veces, por poner el ejemplo que usted ponía. Y hay que hacer una gran labor de difusión y de divulgación, como lo hemos hecho para conseguir aquí ahora 2 millones, nos volcamos un montón de gente en ir a los colegios. Pero falta una cosa más, el cierre de los colegios. Queremos que se cierren estos colegios hasta este tema se resuelva. Eso sí que sería un tema importante. Pero claro, ¿con quién hemos topado? Con las patronales, que les gusta negociar y que cuando les dicen que hay posibilidades, lo estropean todo. Lo digo con todo cariño al mundo. Y ya está. Y te dejan colgado a las familias. Porque negocian. Claro. Y ya estamos. Entonces, el tema en serio, si se cierran los colegios concertados, una semana, 15 días, aquí se organiza una gorda. Claro, se paraliza el país. Claro, se paraliza el país. Pensar los patronales que lo hagan. Solo quiero contestar lo del pacto, bueno, brevemente. Se va a negociar, a hablar mucho en este pacto y de hecho va a ser tema candente, es lo de la concertada y todo esto, que posiblemente además es lo más estable que hay legislativamente, porque vamos, la ley que exige ese modelo es estable. Lo que pasa es que, claro, la concertada está teniendo mucha faceta autonómica y no estatal, porque eso es la otra cosa. Lo que no se negociará tanto, porque es mucho más difícil, es el tema laboral, es decir, de cómo conseguir el mejor profesorado, que algo se ha citado por aquí, y el tema territorial, que es cómo conseguir un sistema y no otro. Y lo que ya es desear demasiado, y posiblemente es el reto que tiene este país, sobre todo cuando vemos que los asiáticos triunfan en PISA, es una visión de hacia dónde va la educación con las nuevas tecnologías, como muchos planteamientos, cómo literalmente segar los currículums escolares, en fin, todas esas cosas que, en fin, eso no importa tanto, ¿no?, como estos debates que hemos citado. Y, pues, es que Víctor decía un pacto social, un pacto político y faltaba una tercera pata. Educativo. Pedagógico, educativo. Claro. Claro. Don Ramón, si quiere usted... Nadie más indicado para despedir el acto. Bueno, pues muchas gracias y enhorabuena y felicitaciones a toda la mesa. Y por lo que queda claro, es que aquí es poco una mesa, harían falta 10. Lo que pasa es que, claro, el señor Carbonell no creo que tenga que venir 10 veces desde Zaragoza, aunque sí quiere, repetimos la mesa las 10 veces. Muy bien. Creo que aquí han quedado muchísimas cosas sobre el tintero, muchas ganas de continuar y desde luego ha merecido la pena. La intervención de todos y cada uno de ustedes ha sido, en mi opinión, espléndida. Ha suscitado, como es lógico, el debate y ha suscitado, bueno, la oportunidad que yo decía antes y el interés que el tema despierta en la sociedad. Por tanto, no me queda más que darles las gracias y el ponente espléndido, ha sido, pues, como ha dicho antes, un árbitro de la Champions. Lo ha hecho espléndido, no se ha notado que estaba. Eso es lo más importante. Muy bien. Por lo tanto, mi agradecimiento, el agradecimiento del Ateneo y las gracias a todos por su asistencia y su participación. Les convocamos el próximo martes a la última conferencia del ciclo que el Ateneo de la Universidad Católica han planteado y que hasta ahora ha sido verdaderamente espectacular. Muchas gracias a todos.